Buenas tardes. Damos por comenzada esta mesa temática que se llama El consumo, corresponsabilidad de las familias, las instituciones y el Estado. Yo soy Vanessa Salgado, soy directora de investigación aplicada de la Defensoría de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a nivel nacional, que conduce Marisa Graham. Como algunos otros compañeros y compañeras, estamos en este congreso apoyando en la moderación y en la coordinación de algunos espacios también de participación con los chicos y las chicas. A mí me toca el honor de estar en esta mesa con esta gente que estoy conociendo, no conocía a ninguno de ellos y ellas. Los voy a nombrar a todos para que sepan quiénes estamos aquí y después van a ir tomando la palabra. En primer lugar va a hablar Verónica Brasesco, que es doctora en investigación en psicología de la Universidad de Bologna, catedrática, especialista en salud mental infanto-juvenil, coordinadora del capítulo argentino del ISAP Internacional. Claudio Greco, que es licenciado en psicología y especialista en neurociencias desde 1985 y psicólogo deportivo. Darío Gijena Parker, ¿lo dije bien? Secretario de Estado de Prevención y Asistencia a las Adicciones del Ministerio de Salud de Córdoba desde 2015 y es magíster en drogadependencia. Y en aquel extremo están Karina Maricel Santa Cruz, que es coordinadora del área de niñez de Familia Grande, Hogar de Cristo, Espacio Puentes Cura Brochero, que pertenece a la parroquia Jesucristo Salvador del Mundo. Y Micaela Ortiz, licenciada en psicopedagogía, integrante de los dispositivos de infancia y adolescencia del Espacio Puentes Cura Brochero. Comenzamos entonces por Verónica. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por la presencia. Vamos a ver si... Bueno, ok. Comenzamos un poquito. Primero, dos cuestiones. Yo voy a hablar con un plural masculino. Sé perfectamente la complejidad que implica hablar de todo lo que tiene que ver con el tema de género, pero bueno, por una cuestión tengo solo 10 minutos, voy a llevar de esta forma la presentación. Y después, otra cuestión que voy a poner como posicionamiento, en general se habla de consumo problemático, considero que todo consumo en la infancia es problemático, por eso no voy a hablar de consumo problemático en niños, todo consumo de sustancias psicoactivas es problemático. Bueno, ¿de qué hablaremos? Primero voy a hablar rápidamente un poco de lo que es siglo XXI, consolidación de nuevas formas de crianza urbana. Crianza urbana, ¿por qué? Porque estamos llegando a que la población mundial en su 80% es urbana. O sea, la humanidad vive en ciudades. Y en este siglo XXI van a ser ya escasísimas las personas que van a vivir en zonas rurales. Entonces estamos hablando de niñez y adolescencia en ciudades. Después del consumo de sustancias psicoactivas en la adolescencia y bueno, repensando el camino a seguir. Si me lo deja esto. Bueno, nosotros tenemos que la condición de la infancia, todos los que están acá son especialistas, tiene múltiples factores que tienen que ver con una socialización que tiene que ver con escuela, con familias, con comunidades, con contextos históricos, con contextos económicos. Y uno de los temas que voy a traer actualmente, que actualmente en esta infancia urbana la socialización empieza a ser digital. Con lo cual, todo lo que es los referentes de comunidad, de familia y de escuela para bajar mensajes y conformar subjetividades, empieza a pasar a un plano más relegado y los problemas que esto nos trae. Bueno, esto los estuvimos diciendo, porque hablo de una categoría en extinción, es un poco provocadora, ¿no? La niñez como categoría en extinción. De acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, hace referencia a cuidados y asistencia especiales que necesitan los niños, condenando la concepción de vida adultomórfica, ¿no? En estas nuevas ciudades, nosotros teníamos lo que decíamos, por un lado, una nueva forma de socialización, que es esta socialización digital, con mucho número de horas en las pantallas, donde quienes manejan los mensajes, digamos, en el espacio virtual,
es el mercado y anónimos. Y están siendo, digamos, todo esto está conformando, los mensajes van a ser conformados por estos espacios anónimos, es la mejor palabra. Entonces, un mercado que modeliza e informa a través de interlocutores propios a los niños y adolescentes y las figuras de referencias parentales, escolares, comunitarias que van quedando desdibujadas. Ceden al ciberespacio la función de amparo y de fortalecimiento de los procesos de construcción de identidad. Entonces, todo es consumible, no es un mundo de objetos, sin sujetos, hay algunos, todo rápido y placentero. Hay un historiador muy interesante argentino que hace un análisis de las publicidades de juguetes y muestra cómo hasta los años 80 la publicidad decía: señora mamá, señor papá, cómprele el autito tal a su hijo para que sea feliz. Después empieza a haber un periodo donde, hasta los 90, las publicidades hablan en tercera persona indefinida: compre tal juguetito, haga tal cosa, y no se sabe a quién le habla. Y, digamos, a partir de finales del siglo XX, las publicidades le hablan al niño: compra tal cosa, pedí tal cosa, si comes tal cosa te vas a divertir. O sea, el mercado es el interlocutor directo del niño y del adolescente. No somos más nosotros los mediatizadores de los mensajes. Bueno, estas nuevas formas de socialización, digamos, empiezan a buscar una forma de producción de emociones y sentimientos, nos prestan el último producto del mercado para garantizar el bienestar, el último juguete y el estímulo constante de las pantallas. El otro problema que se suma, y que lo estábamos hablando antes de comenzar a charlar, es los espacios urbanos. Los espacios urbanos no tienen lugares para los niños y para los adultos. No hay más lugares. Escasas plazas, escasos lugares. Digamos, hubo en la historia, si ustedes leen a los historiadores de la niñez, nosotros vemos que a partir del siglo XIII-XIV se empieza a diferenciar la niñez de la adultez. Aparecen por primera vez vestidos para niños, recién en el primer manual de pediatría se escribe en el 1600, comidas para niños, no había tumbas para niños, no llevaban el nombre de los niños, o sea, no existía el niño. Y tal vez porque se morían muchísimo, entonces, bueno, recién cuando una persona llegaba a la edad adulta era persona, tenía su tumba, era pintado en un retrato, etc. La gran revolución que empieza con el Renacimiento incorpora al niño. Bueno, nosotros ahora es como una vuelta atrás. Usamos la misma ropa, los mismos modelos, la madre y la nena, digamos, consumimos el mismo tipo de programa. O sea, empezamos a cortar nuevamente esas diferencias que nos llevó aproximadamente 700 años construir. Entonces, las ciudades son ciudades de adultos y las conductas de los niños empiezan a ser adultomórficas, con una sexualización temprana, con un inicio temprano del consumo de sustancias, e inclusive empezamos a ver cuadros psicopatológicos que eran patognomónicos, característicos de la adultez, los empezamos a ver en la niñez. ¿Qué pasó en la evolución del consumo de sustancias psicoactivas en el espacio urbano? Hasta los años 60 en nuestro país era un problema adulto, de la adultez. De los 60 a los 80 empezó a ser una problemática juvenil. Hasta fines del siglo XX entran los adolescentes con la problemática del consumo y siglo XXI empieza a ser una problemática infantil. Acá simplemente les quiero mostrar, estos son estudios del 2017, si ustedes ven, en este cuadro, en el 2010, por ejemplo, teníamos los niños de 12 a 17 años de todo el país, cortes, ciudades de más de 5.000 personas, los 3 niveles socioeconómicos evaluados. Teníamos el 42% había consumido alcohol alguna vez en su vida. Cuando volvemos a evaluarlo en el 2017, el 60.4% había consumido alcohol en su vida. Y con la marihuana vimos lo mismo. En el 2010, de 12 a 17 años, teníamos un 3% de niños que habían consumido alguna vez marihuana en su vida, y en el 2017 un 8.4%. ¿no? Y en general, con la cocaína, con todo lo vemos, y alguna droga ilícita pasamos del 2010 3.5 al 2017 8.6. Esto, bueno, más o menos es lo que recién mostré acá, y esto es otra cosa interesante, ¿no?
Quienes consumen bebidas alcohólicas de 12 a 17 años, fíjense, los niños de esta edad eligen cerveza al 53%, vino el 26%, bebidas fuertes, vodka, etcétera, el 42%. Y si tomamos los de al lado, que son los adolescentes, 18 a 24, adolescentes y jóvenes, también vemos la distribución, que actualmente lo que se elige es, en primer lugar, la cerveza, en tercer lugar, la bebida blanca, y en segundo lugar, la bebida blanca, y en tercer lugar, los vinos. Fíjense acá que esto es interesante, ¿no? En los últimos 12 meses, ingesta habitual de 1 o 2 tragos, ¿no? Entonces tenemos de 12 a 17 años, de los que tomaron, o sea, no tomaron nada, el 50%. De los que tomaron, fíjense que tenemos un 47%, un 43% de mujeres y un 62% ahí con los chicos. Nada, inclusive lo que es impresionante que tenemos un inicio de un consumo, la forma del inicio del consumo también es distinta, digamos, hasta 1810, que yo era joven, se empezaba con un poquito, un vasito, y era muy progresivo. Ahora se empieza volcando. Entonces, la conducta o el ritual de inicio es con el abuso, lo cual genera otro montón de problemas, ¿no? Y por eso acá al lado tienen los que tomaron 5 o más tragos en una misma ocasión en 12, 17 años, y del 48% que lo hizo, o sea que es una cantidad grandísima, vemos que la mayor parte de los chicos, el 21.9, tomó 3 o más tragos en una sola ocasión. Cada trago se considera una lata de cerveza que tiene 12 gramos de alcohol, que es lo mismo que una copa de vino que tiene 12 gramos de alcohol, que es igual a un shot de whisky o de vodka, más o menos 12 gramos de alcohol. O sea que si nosotros tomamos 5 tragos, son 60 grados. 60 un minuto, gramos. Verónica, ¿Ya para está? redondear. Ya me voy, porque si no los voy a aburrir. Bueno, los indicadores de dependencia de marihuana que tenemos también son importantes en los chicos más chiquitos. Y este es el otro punto. Cuando nosotros vemos encedronar de todos estos chicos que ya están teniendo un consumo problemático, quienes llegan a tratamiento, y son muy poquitos. Fíjense que de 10 a 17 años, de toda esa pirámide de consultantes, tenemos un 0.3 de mujeres y un 1.4 de hombres. Siempre son más los nenes que las nenas que consiguen tratamiento o que son llevados a tratamiento, pero es nada. O sea, es una población con un consumo abusivo que después inclusive va a tener un difícil acceso a cualquier tipo de tratamiento, ¿no? Acá tenemos, y este es el otro gran dato, la mitad de los chicos de 12 a 17 años, el 50.1, dijo tener 1, 2 o más amigos o familiares que se emborrachan. Es decir, estamos en una sociedad donde los chicos tienen la publicidad de alcohol que los bombardea en todos los aspectos, y aunque no la tuvieran en las familias, la diversión es con alcohol. ¿Qué otra? Después no nos escandalicemos si toman alcohol, ¿no? Repensando el camino a seguir, bueno, nada, no hay tiempo ya para hablar, pero tenemos que repensar la forma en que estamos viviendo. Primero, el lugar que tenemos los adultos, que nos hemos olvidado un poquito hemos cedido la guía de los niños a no sabemos quién, como les decía, espacios anónimos. Y bueno, la planificación del espacio urbano, las ciudades sin lugar para los niños va a hacer que no haya niñez. Si no hay un lugar, digamos, si lo único que le queda a un niño es una pantalla y un monobloc, digamos, y un espacio de cemento, lo que vamos a tener, obviamente, todo estímulo importante va a venir por alguna sustancia que nos provoque alguna sensación placentera. Entonces, creación de espacios comunitarios para y con los niños, mucha participación. Los espacios de salud no son amigables con los niños, y no son amigables tampoco con los niños consumidores. Cuando llega al hospital, sobre todo en Buenos Aires, donde estoy yo, un niño con consumo, etcétera, es una complicación. Es una complicación, es un dolor de cabeza, y es un problema que ya lo tenemos, y estamos haciendo como que no lo tenemos, y lo tenemos. Bueno, esto hay que ponerlo en el debate comunitario. Nuestros niños toman alcohol y consumen sustancias. Rever legislación y normativa de pautas publicitarias, bueno, y trabajar, porque hubo muchos años donde se dijo, bueno, no, la prevención específica no sirve, etcétera. No, también sirve. Estamos en una situación donde realmente tenemos que ponernos creativos y
nada, somos responsables, por más que nos vistamos iguales, somos muy distintos, ellos son niños, nosotros somos adultos y tenemos que hacernos cargo de esta problemática y empezar a prevenir y que no suceda más. Y los que la tienen, bueno, vamos a pensar cómo ocuparnos y nuevas formas de tratamiento. Nada más, hasta luego. Gracias, Verónica. Quedamos con los disertantes que vamos a, por eso los 10 minutos cada uno, las chicas comparten un espacio de 10 minutos, con la idea de que nos quede al final alguna ronda de que ellos mismos puedan redondear ideas que hayan quedado y que ustedes puedan acercar algunas preguntas. Vamos a ver si lo logramos. Claudio Greco. Hola, buenas tardes. Mientras hablaba Verónica, pensaba cuál es el marco que nos atraviesa a todos para repensar la problemática de las adicciones y específicamente la problemática de las adicciones en las infancias. Yo celebro que este encuentro y que esta mesa específicamente, la palabra sea consumo. ¿Por qué? Primero porque para repensar una problemática, una patología que requiere no solamente la subjetividad, porque cuando tenemos que plantear políticas públicas en adicciones, la subjetividad debe quedar a un costado, porque nos tenemos que basar en evidencia científica, tenemos que basarnos en experiencias, tenemos que basarnos también en el dolor de los que sufren. Siempre es muy sabio poder escuchar a los que sufren. Por lo tanto, analizar cuál es el contexto en el que estamos hoy atravesados todos, me parece que es de suma importancia para repensar a las niñeces dentro de este contexto. Estamos en una etapa y en una época, creo, de anosognosia social. ¿Qué es la anosognosia social? Es la pérdida de la percepción de peligro. Y cuando una sociedad entra en un proceso, en un síndrome de anosognosia social, se pone en riesgo todas las ventanas de aquellas personas con más capacidad de vulnerabilidad. Y en este caso, justamente los niños son aquellos que tienen las capacidades de vulnerabilidad más altas, por distintos motivos. Más allá de hablar de la terrible exclusión social, de los nadies, ¿no? A los que nadie mira, los outsiders, los que están fuera del sistema. La anosognosia social nos plantea a nosotros como instrumentos de salud. Y algo que decía Vero también, que me parece piola, un nuevo nivel de creatividad, porque en esta época de anosognosia social y también de posverdad, y la posverdad, yo creo que quien miente le da más valor a la verdad que quien ejecuta la posverdad. Porque la posverdad es utilizar parte de una verdad y modificarla en función de las emociones de la opinión pública. Generalmente la posverdad se transforma en un panfleto político, generalmente la posverdad funciona en función de un fin ulterior, que en este caso no es la salud. Todos estamos de acuerdo que el ejercicio de la libertad es uno de los derechos humanos más importantes. Ahora, en la temática del consumo, si bien el que consume es uno, las consecuencias son públicas. Por lo tanto, digo nuevamente, celebro no entrar en el debate de consumos problemáticos y no problemáticos. Y acá sí me paro en un lugar un poco más duro desde las neurociencias. Nuestro cerebro, que tiene antes de nacer 100.000 millones de neuronas, que no deja de crecer hasta la vejez y que rápidamente entre los 0 y los 10 años de vida aumenta exponencialmente más que en toda la vida, requiere no solamente de nutrición afectiva, sino de nutrición de alimentación, de nutrientes, sino que requiere de contextos para los niños, fundamentalmente relacionados con la estimulación y fundamentalmente relacionados con la capacidad de nuevos desafíos y de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el cerebro, que diría un gran científico, que era Paul MacLean, que hablaba del cerebro triuno, hablaba que de alguna manera, aunque es un término que está en desuso en las grandes ligas científicas, está bueno para poder comprender por qué las sustancias
impactan y no existe el consumo no problemático, sobre todo en las niñeces. No existe el consumo no problemático porque nuestro cerebro se modifica en función del consumo de las sustancias. Cuando Paul MacLean hablaba justamente del cerebro triuno, hablaba de un sistema límbico, que es el sistema reptiliano, el sistema más básico, que, digamos, las áreas de este cerebro ustedes la pueden tocar atrás, puente de Barolio, ¿sí? Mesencéfalo, bulbo, donde radican las funciones más básicas, y por esas funciones hoy estamos vivos y llegamos acá, al año 2022, que tiene que ver con la supervivencia. En el cerebro reptiliano está justamente la emoción básica de la supervivencia, que es el miedo. Hay otro progreso, que es el sistema límbico, que es donde se guardan los recuerdos, las memorias a largo plazo, las emociones, las memorias vivenciales, las que podemos traer, convocar como fotos de nuestra historia, y las memorias emocionales, el sistema límbico. Y también dentro del sistema límbico hay un área que se llama sistema de recompensa cerebral, donde se liberan las neurohormonas, entre ellas las neurohormonas del placer, la dopamina, la oxitocina, la serotonina, la norepinefrina. Y un tercer cerebro, que es el neocórtex, sustancia blanca, materia gris, donde existen las funciones y están las áreas de las funciones más elevadas. Vos podés pensar en Dios, podés pensar en el amor, podés hacer metáfora, podés hacer una cuenta, podés usar las aritméticas, la geografía, la matemática, por el lóbulo frontal, que es justamente lo que se afecta con el consumo de sustancias. La primer área afectada por el consumo de sustancias es el lóbulo frontal. Imagínense en nuestras niñeces el consumo de sustancias, cuando el cerebro está justamente en lo que llamamos la neogénesis neuronal, de los 0 a los 7, a los 8 años, que aumenta exponencialmente, la interrupción a partir de las sustancias hace que el cerebro se vea afectado para el crecimiento. El crecimiento de la neogénesis de neuronas, se calcula que el hipocampo es capaz de producir cerca de entre 1.500 y 3.000 neuronas por día. Y el deporte, y acá vamos quizás a la temática que quiero dejarles hoy como idea para reflexionar. El deporte, pero no el deporte asociado a la competencia, el deporte asociado a lo lúdico, es un factor de protección y es un factor preventivo ante el consumo de sustancias. ¿Por qué? En principio porque el deporte estimula la liberación de algunas proteínas que favorecen, entre ellas la acetilcolina o la GPD1, que es una proteína, una enzima hepática, que favorece y estimula la producción del hipocampo. ¿Qué es el hipocampo? El hipocampo, que se encuentra en el diencéfalo, en el cerebro medio, no solamente guarda todos los registros y las memorias de largo plazo, las memorias operativas, las memorias vivenciales, las emocionales y también las que son evocables, sino que el hipocampo, gracias a esa memoria, permite procesar los nuevos aprendizajes. El deporte estimula esas proteínas, estimula esas enzimas, especialmente estas que le acabo de nombrar, y de alguna manera genera una mayor actividad en el hipocampo, no solamente desde el aprendizaje de nuevos conocimientos, sino, y acá viene la clínica unida a la neurociencia. Miren, en los años 80, yo en el año 84 abrí mi primer comunidad terapéutica, y en esos años, en los 80, en los 90, cuando uno estaba en un grupo terapéutico, dentro de las comunidades terapéuticas hay distintos grupos. Cuando uno hacía algún tipo de ejercicio de psicodrama o algún ejercicio vivencial, las pibas y los pibes podían acudir generalmente a algún registro de espacio de placer en su niñez. Y es lo que yo llamo el rescate emocional. Todos nosotros, cuando estamos frente a crisis, cuando estamos frente a conflictos, inconscientemente vamos a buscar al hipocampo fotos donde en algún momento pasamos por traumas o por situaciones similares, y esas fotos nos permiten entender que somos capaces de superar y convertir esa situación de conflicto quizás en oportunidades. Es un proceso automático que hace el cerebro. Entonces, en esas épocas, los pibes y las pibas podían acudir
a momentos de placer y de felicidad. Hoy, saltamos 30 y pico de años, y aquí estamos con 61 años, hoy, la pasta base y el Paco, que frontalizan qué es lo que sucede con la pasta base y el Paco, tarda 4 segundos en llegar por la aorta pulmonar al lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal es el área del cerebro justamente donde están las funciones más elevadas y donde se pueden hacer las funciones de comprensión, de reflexión y el insight. Un minuto, Claudio. ¿Ya? Bueno. Hoy nosotros tenemos que revisar los procesos terapéuticos. ¿Por qué hablamos de la niñez? Porque entendemos cómo están los adultos hoy. ¿Por qué entendemos que el deporte y el juego es tan importante en nuestras niñeces? Porque el juego y el deporte generan sentido de pertenencia, sentido de pertinencia, tolerancia y desarrollo de la tolerancia a la frustración, comprensión de nuevas consignas, vínculo social, desafíos. El cerebro, nuestro cerebro, crece aprendiendo. Nuestro cerebro se estimula aprendiendo. El cerebro de nuestros niños se estimula aprendiendo. ¿Y cómo se aprende? En la escuela no solamente jugando, porque jugando se generan estímulos de aprendizaje, de nuevos desafíos. El juego estimula la autopercepción, la autocalificación. El juego estimula la generación de propósito, de fines. En definitiva, ya estamos, ¿no? Y en definitiva, redondeando, es importante introducir dentro de la currícula de los profesores de educación física, por ejemplo, la temática adicciones, que puedan entender que el juego, entendido no como el juego de alto rendimiento deportivo, yo soy psicólogo deportivo, trabajo con deportistas de alto rendimiento también, y tenemos experiencias increíbles en lugares donde hacemos taekwondo, para que pibas y pibes se puedan congregar, que puedan ser parte de, que puedan ser abrazados. Cuando quien instruye el juego genera un útero, donde es posible generar nuevos nacimientos de placer. ¿Por qué? Porque vamos a instalar en esas niñeces recuerdos de placer, para cuando tengan que hacer frente a la vida como adolescentes y como adultos, puedan ir a buscar esas fotos, porque en definitiva, chicas y chicos, somos un álbum de fotos. Y como diría Flaubert en Educación Emocional, no dejemos que lo habitual se haga cosa natural. Muchísimas gracias. Bueno, quien haya dicho alguna vez que el tiempo es tirano en televisión es porque nunca estuvo en un congreso mundial. Yo desde ayer pienso que esto es estresante. Pero bueno, así entramos todos. La presentación de Darío está, ¿lo tienen los? Bueno, voy empezando por los agradecimientos. Bueno, muchas gracias Vanessa, muchas gracias compañeros de la mesa. Un honor compartir con ustedes este rato. Muchas gracias, gente amiga que veo, querida, y a ustedes por asistir, y especialmente a Amelia López, la presidenta de este congreso, por este esfuerzo que para Córdoba es tan importante y seguramente para la Argentina y el mundo. Organizar un encuentro con el coraje que significa en estos tiempos de ponerse al hombro este tipo de actividades. Así que bueno, con ese agradecimiento, yo no sé si está la presentación, pero bueno, les puedo ir contando. Y 5 minutos antes, me podés avisar, o 3 minutos antes. Bueno, nuestro trabajo en la Secretaría de Prevención y Asistencia a las Adicciones de Córdoba, que es un área nueva, tiene no más de 6 años. Estas áreas estaban antes en otro ministerio y hoy están en el Ministerio de Salud. Tenía como objetivo fundamental, complementar con la Secretaría de Salud Mental la tarea, tanto en prevención como en asistencia en este tema.
Por lo tanto, nosotros empezamos con una hoja en blanco. Teníamos un plan, pero no había equipo, y lógicamente, por una secretaría nueva. Y vamos a necesitar algo que resulta clave en este trabajo, que era ayuda y el trabajo intersectorial. Y nuestra área de incumbencia era toda la provincia, ¿no? No era solamente la ciudad. Y la ciudad, en ese momento, tenía muy poca, podemos decir, inversión. Está la presentación, sí. Ah, bien, ahí está, en el ámbito público. Ah, gracias. Bueno, también quiero agradecer a quien te está traduciendo. ¿Está bien traducción la palabra? Impresionante tu trabajo, lo estuve viendo y no lo podía creer, lo difícil que es ese laburo. Muchas gracias. Bueno, la verdad que les decía que el enorme desafío en una ciudad tan enorme como la nuestra, que tiene la mitad de la población, y había muy poca penetración del Estado en este trabajo en el territorio. Ustedes saben, la salud tiene una deuda con el trabajo comunitario, y así que, bueno, también tenemos ese enorme desafío. El gobernador nos había dicho, hay que ir a los barrios. Y bueno, hoy estamos en otro panorama, ¿no? La municipalidad tiene una dirección específica del tema y hay un trabajo territorial, pero nosotros empezamos con muy poco, ¿no? En ese momento. Así que ahí vamos a contarle un poco el desarrollo de que con un plan uno puede ir sabiendo qué cosas puede lograr, sobre todo cuánto le falta, ¿no? Y bueno, yo quiero simplemente contarles de lo importante que es trabajar en las edades tempranas de la vida. Bueno, muchas investigaciones han dicho que este problema es un problema de desarrollo. Y mira, este es un ejemplo para entender por qué. En ese periodo de la vida que ven allí, a ver si se puede, no se ve, entre los 10 y los 25 años, que en términos neurobiológicos es un momento clave del desarrollo cerebral. Las personas que empiezan a consumir tanto tabaco como marihuana, como alcohol y por supuesto otras drogas, pero eso que son las que tienen mayor prevalencia, son las que después van a desarrollar un problema en la vida con estas drogas. ¿Entienden? Cuando uno empieza, después bajan las tasas. Es decir, qué importante trabajar en esa etapa de la vida, porque es justamente allí en donde estos problemas se convierten en un problema para toda la vida, ¿no? Es decir, mientras más tarde empiece una persona a consumir, menos riesgo va a tener de desarrollar estas problemáticas. Y en ese sentido, la verdad que hay tanto por trabajar, y les vamos a contar un poquito la organización de los servicios de salud, porque la mesa tiene este nombre, ¿no? También el rol del Estado, entre otros temas. En el plan de prevención y asistencia a las adicciones, que tiene su decreto específico, verán que tiene 4 niveles. El nivel 1, que tiene que ver con el trabajo de bajo umbral, prevención, bueno, ahí lo ven, bueno, el trabajo en los barrios, los distintos tipos de prevención, bueno, con el objetivo de, las que no tienen el problema, que no lo tengan, eso es la base de la prevención, pero fundamentalmente la detección precoz y la identificación de casos para poder adelantarse a la problemática. En realidad el sistema está muy preparado para las consecuencias, para las secuelas, y muy poco preparado para trabajar sobre estos temas a tiempo, ¿no? Y hay muchas cuestiones a trabajar porque nos perdemos oportunidades quizás en otros sistemas fuera del sistema de salud para que eso suceda, ¿no? Nivel 2 tiene que ver con los tratamientos ambulatorios. Nosotros no teníamos tratamientos ambulatorios especializados que tengan lo que llamamos multicomponentes, es decir, no solamente la psicoterapia, sino otras cuestiones que son cruciales en el tratamiento. Eso lo vamos a ver en esta población en particular. El nivel 3 tiene que ver con la atención aguda, con un nuevo paradigma en la atención sanitaria de salud mental que se debe realizar en los hospitales polivalentes, porque los monovalentes ya, ustedes saben, están en transformación o se van a cerrar. Es un desafío porque la atención en esta etapa es justamente, como bien decía Verónica, es un sistema adultocéntrico y la verdad que es un problema que se adapte el sistema, pero también es una oportunidad. Sin los otros niveles es muy difícil que el sistema
solamente se ocupe de esa parte, ¿no? Las situaciones agudas, el desborde, la intoxicación, el síndrome de abstinencia. Las internaciones suelen ser breves, ¿no? Y, bueno, pero al mismo tiempo auspicioso saber que este problema se puede atender en su integralidad en la salud. Los consumos no es un problema que afecte solamente la subjetividad de las personas, sino también el cuerpo. Y necesitamos médicos, pediatras o médicas y pediatras y otros actores del sistema de salud para poder dar una atención integral de calidad para estas personas. Y por otro lado, el nivel 4, que tiene que ver con las comunidades terapéuticas. En este caso, Córdoba no tenía comunidades terapéuticas públicas o espacios de reinserción social residencial voluntarios de mayor estadía, ¿no? Pero bueno, con el cuidado, por supuesto, de que no sea una institución monovalente o una alternativa a la integración social, sino que sea un medio para lograr una integración social y también una herramienta para el equipo, ¿no? Y bueno, al final ustedes verán que habla de los centros asistenciales, porque nuestro desvelo siempre es que no pueden ser esos dos niveles, el 3 y el 4, estancos o puertas giratorias. Nuestro esfuerzo es que los otros sistemas también puedan aportar en el manejo de estos problemas. Ojalá que tuviéramos con un episodio de abordaje o de tratamiento o un espacio de primera escucha, podemos hacer que las personas no tengan más estos problemas, pero en realidad que vamos a necesitar múltiples intervenciones y probablemente van a ir seguramente en distintos niveles, porque tienen distintas necesidades en sus distintos momentos y en sus distintas etapas de motivación, ¿no? Bueno, el nivel 1, ya lo dije de qué se trata. Por si quieren saber más, porque esto va a ser una presentación corta, ahí pueden escanear y van a tener el acceso a cómo trabajamos nosotros en la prevención en jóvenes, en escuelas, en ámbitos comunitarios, en clubes, que no hablamos, por supuesto, de las drogas, ¿no? Sino de modos de afrontamiento y uno de los ejes más importantes es la flexibilidad psicológica para poder afrontar los desafíos. Quedan 3 minutos. ¿Cómo no? Muchas gracias, estamos bien. Y hay 3 videos para que sepan cómo se implementa y un manual técnico, porque eso lo pueden hacer ustedes, lo que hacemos en los centros de la red asistencial de adicciones, que son 100 en la provincia, ¿no? Empezamos con 0, eso, la verdad que los municipios nos han acompañado mucho en este trabajo. Bueno, el programa de prevención territorial es ese trabajo en los barrios que propusimos nosotros. En vez de estar en pocos lugares con mucha intensidad, decidimos estar en más de 60 espacios de primera escucha y otros talleres. Yo quiero mostrarles, porque ahí están las prestaciones, vean cómo hemos de alguna manera llegado a las infancias. Tenemos un 20% de niños de 13 años o menos de las personas que asisten a esos espacios, y jóvenes entre 14 y 24 años, un 21%. Nuestra meta es aumentar, porque tenemos bastante pocos jóvenes de lo que quisiéramos. Y estos son los dispositivos que tenemos en los barrios y las prestaciones de lo que se han hecho en el año. 16.000 prestaciones a 2.921 beneficiarios de este programa, ¿no? Este es un video, creo que no lo vamos a tener tiempo de verlo, pero bueno, a ver si lo podemos poner, pero para que vean lo que es un taller de boxeo de los 40 talleres que hay en los barrios toda la semana, ¿no? Si no se escucha el sonido, no hay un edificio, un lugar. Nosotros vamos al lugar que la comunidad nos ofrece. El mal hábito. Un paso atrás. Bueno. Cualquier persona puede hacer el deporte. Eso es lo que tiene de bueno, que el boxeo es uno de los deportes que menos discrimina. Cuando tengo derecho de derecha allá, me voy a ir un paso hacia atrás. Cierro con cross y remeto con derecha. Para mí es algo muy fuerte poder volcar la experiencia y el testimonio de uno para ayudar hoy a los chicos con las herramientas que uno tiene. Bueno, ese es un miembro del equipo. Son varios en distintas disciplinas, pero también están acompañados por profesionales de la salud mental, porque aquellos que uno le ofrece un psicólogo, un espacio de primera escucha, y no van a querer, ya sabemos que es así, sí pueden querer ir a un taller de boxeo, por ejemplo, entre otras muchas alternativas, ¿no? Que la comunidad es la que define. La próxima, por favor. Ahí está. Bueno, esto les decía que es ahí es como acceder al WhatsApp para pedir turno.
Nosotros monitoreamos, ahí, además del tratamiento clásico de una terapia individual, también hay talleres para la familia, psiquiatría, asesoramiento individual y otras prestaciones, ¿no? Con laboratorio. Ahí están nuestros números del año, pero bueno, monitoreamos mucho la demora en turnos, en los turnos. Son 7 días los que tenemos hoy de demora para el primer turno, y vamos muy estrictos en eso porque sabemos que mientras más tiempo uno demora en atender, la adherencia se nos cae. De hecho, el porcentaje de asistencia mira en el 58,6%, que para nosotros eso es enorme porque empezamos en un 18%, es decir, no reteníamos a las personas porque a veces cuando uno quería darse cuenta, a veces tardaban un mes o un mes y medio en tener su primer turno. ¿Quién va a ir después de un mes y medio? Y también ver cómo han aumentado las prestaciones y la cantidad de pacientes solo en este centro en Córdoba Capital de nivel 2, ¿no? Acá lo que también podemos ver es solamente el trabajo con los familiares. Eso es algo que me gustaría que ustedes lo puedan, investigar en la página. Para nosotros es crucial invitar y convocar y retener a los referentes afectivos y familias, y ahí están el seguimiento clave, la demora en atender, el tiempo de demora para atender a los familiares. El porcentaje de asistencia ha ido aumentando, pero vean, comparado con el mismo periodo del año anterior, 146% más de participación de las familias. Eso significa que funciona decirles, en vez de decirles en el primer contacto qué desea afuera, yo necesito hablar con él o con ella, decirles, venga, hablamos un rato, después podemos hablar a solas, pero usted es muy importante que venga. Solo decirle eso y facilitarle el acceso al tratamiento, uno puede trabajar muchas cosas con la familia, que en esta población es esencial, es crucial y se ha dejado de lado. Hoy quiero decirles eso. El sistema público sanitario no ha priorizado el asesoramiento, la contención y las herramientas a la familia. Estas son las cosas que se trabajan con los familiares para de alguna manera tener eso en cuenta. Se los recibe con un café, ese gesto de recepción. Qué bueno que viniste, ¿no? Afuera porque tengo que hablar con él o ella, ¿no? Ya estamos en el tiempo cumplido. Bárbaro. Entonces, con esto es simplemente las fichas para la familia y el compromiso. Estas son las dos comunidades terapéuticas públicas. Tenemos gente en población de la que estamos hablando, simplemente eso. Y bueno, si quieren descargar la presentación, la pueden escanear ahí. Y nada más que mostrarles que tenemos un equipo, que no lo hacemos solo. Muchas gracias. Karina, ¿vos querés que yo te avise a los 5? Sí. Okay. Te aviso a los 4. Así bueno. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer la invitación a participar de esta mesa, que también ha sido como una alegría por ahí para poder hacer visible el trabajo que hacemos, el acompañamiento en el territorio. Cuando nos presentaron dijeron que con Mica somos parte del Centro Barrial Espacio Puente Escura Brochero, y antes de hablar un poco del tema que nos convoca hoy, por ahí queremos contextualizar un poco el origen de este espacio. Los centros barriales se enmarcan en los hogares de Cristo, que nacen en Buenos Aires hace 14 años como un movimiento de los curas villeros. Los curas fueron a vivir a las villas para conocer y acompañar de cerca la realidad de las personas que vivían ahí. Se evidenció que estaban atravesadas por el consumo y la violencia. Entonces los hogares de Cristo se fundan con el objetivo de dar una respuesta pastoral a la problemática de las adicciones. Existen diversos centros barriales a lo largo y a lo ancho del país. En Córdoba son 13 los centros barriales que hay. Todos compartimos un método que nos une. El método se basa en 2 pilares fundamentales, que es recibir la vida como viene y en su totalidad y complejidad, y acompañar cuerpo a cuerpo. Recibir la vida como viene implica que el centro barrial recibe a todas las personas. O sea, recibimos todas las vidas y acompañamos toda la vida.
no tenemos requisito de admisión, por decirlo de alguna forma, a diferencia de por ahí otros dispositivos que también acompañan el problema de las adicciones. Cuando alguien llega al centro barrial, lo recibimos con un abrazo, con mate, bueno, nos comprometemos a ser familia y realmente tenemos un vínculo de familia. O sea, compartimos la vida toda, las alegrías, las tristezas, todo, realmente con ellos. Perdón, pero bueno, estoy nerviosa. Este hacernos familia también nos lleva ¿no? Al segundo pilar, que es acompañar cuerpo a cuerpo. Y es eso, ¿no? Estar dispuesto y comprometido hacia el servicio del otro. En torno a este método es que el 2 de julio del 2016 nace en la parroquia Jesucristo Salvador del Mundo el espacio Puentes Cura Brochero. El espacio Puentes Cura Brochero tiene dos grandes ejes, uno preventivo, que se aborda desde el deporte, el arte, la recreación, la danza, la estimulación temprana, desde lo lúdico, que tenemos dispositivos como el merendero Madre Teresa, el Zoom Cura Brochero, la red de orquestas barriales, el Centro Integral de Acompañamiento a la Infancia Maná y los programas de Radio Puentes como Sumate y Corazón de Niño, donde los niños, niñas y adolescentes se sentaban a hablar y debatir en temas que les interesaban. Eran programas hechos por niños para todo el público. Y el otro eje es un eje específico que acompaña el problema de las adicciones. En este encontramos dispositivos como el refugio San Francisco de Asís, el centro barrial, la granja de mujeres Virgen de Lourdes y la granja de varones Virgen de Guadalupe. Si bien desde el espacio siempre estuvo la mirada en las infancias y en la adolescencia desde un modo preventivo, con el paso del tiempo se hizo evidente una necesidad de una mirada específica sobre aquellos niños, niñas y adolescentes que venían acompañando a sus padres y madres en sus procesos en centro barrial. Un minuto, Cari. Bueno, es por eso que estos niños venían, que llegan a nuestros espacios acompañando a sus familiares, muchas veces llegan sin la posibilidad de haber podido ser niños. Muchas veces llegan, en su mayoría, teniendo que criar y acompañar la crianza de sus hermanos. Y no solamente eso, sino que muchas veces sosteniendo la vida de sus madres. No han podido ser niños, niñas y adolescentes. Entonces, a raíz de esto, se surgen nuevos espacios de infancia para acompañar particularmente esta fragilidad y estas vulnerabilidades y aparecen los espacios de infancia de centro barrial y ambas granjas de mujeres y de varones. Y ahora Mica va a hablar más de eso. Bueno, buenas tardes y les agradezco la invitación y es un honor para mí compartir con todos ustedes esta charla. Bueno, como contaba Cari, esta propuesta de acompañamiento hacia los niños, niñas y adolescentes se sostiene en algo vital para todos los dispositivos del espacio Puentes Cura Brochero, que es la construcción de un vínculo. Se trata de la construcción de un lazo en que todos estos niños, niñas y adolescentes se sientan parte, que encuentren un lugar donde puedan ser, donde puedan hacer, un lugar que los espera y que se los va a recibir y se los va a amar pase lo que pase. Ahora bien, ¿cómo se va gestando este vínculo? ¿Qué aspectos hacen a los distintos espacios de infancia del espacio Puentes Cura Brochero? Los invito a que lo escuchen en las voces de los protagonistas. Estos dos audios corresponden a dos niñas que residían en la granja de mujeres Virgen de Lourdes. La granja de mujeres Virgen de Lourdes es una casa convivencial de mujeres en recuperación del consumo problemático. Que la particularidad que tiene, a diferencia de otros dispositivos del país, es que pueden vivir su proceso junto a sus hijos y a sus hijas. Así que los invito a escucharlos. Sí. ¿Qué es lo que más te gustó de la granja? Compartir, estar con las chicas, que sea la comida.
¿Qué más me gusta? No sé. ¿Qué más me gusta? Poder ser una familia. ¿Qué cosas aprendiste en la granja? Hacer sumas, leer y escribir. ¿Qué aprendiste en la granja? Aprendí a compartir, aprendí a dar cariño y aprendí... ¿Qué más aprendí? Aprendí a ayudar a la gente, no tratar mal, saber comprender y saber escuchar. ¿Algo que le deseas a tu mamá? ¿Un deseo? Que sea feliz y que haga las cosas como son, que se dé cuenta. ¿Qué te gusta hacer con tu mamá? Jugar. ¿Qué es lo que más te gusta de tu mamá? Que me abrace. Bueno, en primera instancia, ella dice que lo que aprendió en la granja es compartir, estar y ser familia. Muchos niños llegan al espacio sin haber experimentado el compartir en familia. Y es en este sentido que tomamos este concepto de comunidad-familia como una posibilidad de hacer pie, de dar arranque, de construir un lugar donde puedan ser, estar, donde puedan volver y donde las tareas se comparten entre todos, desde el almuerzo hasta la cena, la recreación, el evangelio también, la limpieza. Y acá voy a hacer una salvedad, escuché mucho decir el derecho al protagonismo, a expresarse, que me parecen fundamentales. Pero no nos olvidemos también que los niños tienen el derecho al amor, la comprensión y a una familia. Y no hablo de la familia típica, sino a personas que sostengan y que sean apoyos de estos niños, niñas y adolescentes. Gracias. También mencionaban esto de ayudar, no tratar mal, de saber escuchar y saber comprender. El contexto que los atraviesa es de mucha violencia, mucho abuso, mucho maltrato. Y esas condiciones de vulnerabilidad y de exclusión social terminan por trasladarse a sus formas de relacionarse y de vincularse con el otro. Entonces, el espacio busca mostrar y dar lugar a la reflexión a que existen otras posibilidades saludables de vincularse con el otro, a través del diálogo, del consenso, del límite con amor y del límite como cuidado, no el límite desde la violencia. El saber escuchar y el saber comprender es otro aspecto fundamental que tiene el espacio Puentes Cura Brochero, en el que ellos pueden expresar todo lo que tienen dentro y es una escucha atenta, de calidad. No es el oír, sino el me intereso por lo que me tenés que contar. Y bueno, y a poco todo el dolor lo van poniendo en palabras y comienza a sanar. También habló de que aprendió a sumar, a leer y a escribir. Intervenimos con actividades que propician la restitución de los derechos de los niños, en este caso la educación. Y también, bueno, como menciona Cari, la Radio Corazón de Niño, ellos elegían el derecho y debatían y decían lo que sentían y lo que pensaban sobre sus derechos. Y por último, esto del abrazo, del juego con la madre, como otra forma de mostrar otros modos de vivir la paternidad y la maternidad juntos a sus hijos, que es un modo configurado con ellos. No es que descartamos lo que traen, sino que valoramos su cultura y su contexto y también sus infancias rotas. Bueno, entonces se trata de brindarles un lugar donde puedan ser y hacer con libertad, de miradas atentas, de ternuras, abrazos que contienen, donde se ponga el corazón y el cuerpo para recibirlos. Y no quiero dejar también de decir esto, que en el acompañamiento a estos niños, niñas y adolescentes se nos presentan desafíos que son importantes poner sobre la mesa para lograr crecimientos. Existen diversas instituciones del Estado, pero creemos que se necesita un mayor trabajo en red con las instituciones sociales y comunitarias que como la nuestra están poniendo el cuerpo en el territorio, que haya una comunicación activa.
solo en pos de una respuesta integral para estos niños y adolescentes. Así que, otra vez más, invitarlos a que salgan al encuentro con las instituciones sociales y comunitarias, que tejamos redes, que construyamos puentes para hacer de las infancias y las adolescencias un hogar seguro al que siempre quieran volver. Gracias. Bueno, gracias, Karina, Micaela. Ahora Paulina nos dirá si nos queda un ratito más porque empezamos más tarde. 5 minutos. Yo quizás en principio, y me tomo el atrevimiento de algunas reflexiones de lo que fuimos escuchando. Primero es de la cantidad de gente que se sumó a la sala cuando empezó la conferencia. Sabemos que las conferencias a la tarde tienen menos afluencia de gente y cuando levanté la vista, cuando empezaba la conferencia, entraba gente, cosa que por la tarde es más difícil de ver, y me parece que eso habla de lo convocante de la problemática en un Congreso Mundial de Niñez y Adolescencia. Y me parece que es muy interesante también que haya especialistas, que haya gestión, que haya Estado, que haya organizaciones sociales, porque de esa articulación que hablaba Micaela creo que también hace falta y lo pone un poco de manifiesto, la actitud de los participantes de aquel lado y lo multidisciplinario del panel. Y sí me parece que para darle centralidad al Estado y quizás también desde el rol que nosotros tenemos desde la Defensoría Nacional, hay algo que ustedes hablaban de las causas, esta sociedad del consumo de todo, también de sustancias, lícitas o ilícitas, que tiene que ver con las causas. También me parece que hay una palabra, un concepto que no apareció acá y que me parece que puede ser para otro panel, pero que tiene que ver con el narcotráfico. Central, el Estado cuando promueve, el Estado cuando reprime, digo, ¿no? Me parece que es un tema que daría para otro panel y para otra instancia, pero me parece que no hay que dejarlo pasar en la reflexión. Y también la oferta del Estado a la hora de atender, y específicamente a la niñez y adolescencia, cuando llega a salud con padecimientos, ¿no? Digo, si en las causas están los padecimientos de la niñez y adolescencia, y nosotros lo venimos hablando mucho con el Estado Nacional y con diferentes provincias, cuando los chicos mucho menos en salud mental vinculada con las adicciones. Entonces sabemos que hay un enorme esfuerzo de los Estados nacionales y provinciales, falta mucho ahí, me parece que es otra mirada que le podemos sumar a la riqueza que ustedes expusieron hoy. Si tenemos entonces 3 minutos más y alguien quiere hacer alguna pregunta, le damos la posibilidad a ellos de que cierren. Más que pregunta, bueno, perdón, soy de Salta, más que pregunta es una enorme preocupación. En todo esto que hemos escuchado y que escuché también en el panel anterior, en otra de las salas, el gran problema que tenemos las personas que trabajamos con niños, niñas y adolescentes en situaciones de conflicto a veces muy grave, es la demora de la justicia, la lentitud de la justicia para acompañarnos, para acompañar a ese niño, niña y adolescente en la problemática que tiene, créanme que supera la edad de los propios protagonistas. Entonces, y lamentablemente hasta aquí no escuché hablar de eso. Los procesos son lentísimos. Y entonces un niño que con el tema que sea, desde la adopción hasta el que queramos nosotros poner, resulta que tiene 5 años y después entra al problema con 5 años, tiene 12, el niño pasó todo esto que pasó. Esto por una parte. Y por otra parte, que felizmente no apareció en este momento, pero sí quiero
sobre todo decirle a los organizadores de que cada vez que participan adolescentes en los paneles, se aprecia un colonialismo discursivo que es muy preocupante. Les pido desde el norte que lo tengan en cuenta. Ese colonialismo discursivo de los adolescentes que están participando en paneles es por demás de visible. Gracias. Sí. Gracias. Está avanzando mucho lo que tiene que ver con las políticas de reducción de daños, todo lo que está girando a veces en crítica a la ley de salud mental, específico en relación a las adicciones, ¿no? Y sobre todo con este avance que hay sobre la reducción de daños. ¿Cómo ven el panorama futuro de alguna manera en el trabajo cotidiano que vienen haciendo con estos ejes que se empiezan a cruzar, que pueden ser un poco problemáticos a la hora de pensar lo que tiene que ver con el consumo de sustancias? Son dilemas que más académicos que en la praxis, ¿no? En el trabajo cotidiano, en general no se dan esos problemas, ¿no? Hoy el problema son muchos problemas, pero es la accesibilidad, el contacto con el sistema de salud, el contacto con los sistemas sociales de protección, el contacto con los sistemas, los factores de protección en los territorios, deporte, todos estos temas que se hablaron tan claramente, una familia, un acompañamiento espiritual si corresponde, la cercanía, la justicia. Y eso definitivamente puede ayudar a que un niño o una niña sea acompañado a que no esté expuesto a esta situación. Así que el daño siempre se va a reducir a través del acceso, ¿no? Pero al mismo tiempo no se puede negar el daño que ocasionan en las infancias el consumo. Yo creo que ahí hay un consenso, los que trabajan en el territorio, de advertir y de poner el énfasis en que es muy difícil que sea un proceso educativo central en las infancias o la posibilidad de desarrollar una vida autónoma, un proyecto de vida autónoma, si el sustrato que sostiene todos esos proyectos está dañado, afectado por el consumo, que como vimos, si se da en esa etapa, puede que sea probable que esa persona tenga problemas para toda la vida con ese tema, por el efecto en el desarrollo. Eso simplemente. Sí, a ver, por supuesto que los niños no tendrían que consumir ninguna sustancia, ninguna es ninguna, justamente por lo que estuvieron explicando los colegas. Ahora, también sabemos que se inicia con un proceso de reducción de riesgos y daños. Cuando el niño se acerca a jugar a la pelota y vos lo recibís, ese rato que va a estar jugando a la pelota o haciendo no sé qué cosa no va a estar consumiendo. Se va generando, digamos, a medida que va generando lazo, la sustancia como soporte emocional tiene un menor peso. Ahora, si vos a un chico le decís, para acercarte al espacio de fútbol o para acercarte, no sé, a bañarte en un parador en Buenos Aires, tenés que estar limpio, no puedes haber consumido nada, no lo vas a tener al chico. Entonces, se da de por sí el espacio de reducción de riesgos y daños. Por supuesto, en un niño se espera que se llegue a consumo cero por las consecuencias que tiene. Pero la aproximación es siempre con reducción de riesgos y daños, digamos, hasta que se da el proceso de concientización y se deja la sustancia y se aleja de la sustancia. Hablaron del microtráfico y todo esto, si la familia vive de cocinar cocaína o etcétera, son procesos bien complejos. Entonces empiezan con un proceso de reducción de riesgos y daños. Ahora, un niño no tendría que consumir nada de alcohol, nada de tabaco y nada de ninguna sustancia. Algo que me parece importante aclarar, hablamos hace un rato de las deformidades de algunas verdades y la posverdad. ¿Qué es la reducción de daño? Breve. En los años 80, en los años 70, Europa del Centro, que tenía una avalancha de epidemia con la heroína, y básicamente por las patologías asociadas, por las enfermedades endovenosas,
VIH y otras cuestiones, decide tomar una decisión política que es la de generar políticas de reducción de daño, generando verdaderos guetos, espacios donde las personas podían consumir sustancias y de alguna manera reducían epidemiológicamente los niveles de contagios por patologías asociadas al consumo de heroína. La reducción de daño es una política que nace en Europa. Y después hay otro tipo de reducción de daño que es en los inicios de cualquier tipo de tratamiento, de cualquier tipo de dispositivo. Como decía Vero, no piensen solamente en los factores o en los espacios de prevención como espacios de tratamiento, de rehabilitación. Cada uno de ustedes está en una iglesia evangélica. Los evangélicos hace muchísimos años que vienen trabajando en las villas, ¿sí? Silenciosamente, con perfil bajo, no tienen prensa, igual que los curas, pero lo que digo es, cualquier espacio de salud, cualquier espacio que genere algo diferente, que genere vida, es un espacio de reducción de daño y de aumento de vida. Gracias. Por ahí un poco es lo que buscan los espacios nuestros desde lo preventivo, ¿no? Ser como, de hecho nos pasa que por ahí hay niños que han transitado, niños adolescentes que han transitado los espacios de prevención y que después vuelven ya atravesados por el consumo. Con respecto a lo que dijo la señora anteriormente, en este trabajo en red nosotros lo teníamos planteado también como un desafío, el poder trabajar en red, sobre todo con las instituciones del Estado, porque los niños que llegan al espacio, los que no tienen la medida están a un paso de medidas por SENAF o por distintas instituciones, y muchas veces a nosotros que estamos en el territorio nos es difícil entablar una red y hacer un trabajo en conjunto con esas instituciones, la que sea. Y cuando logramos ese trabajo en red, es difícil que ellos reconozcan el camino que venimos haciendo y que validen por ahí las respuestas que nosotros tenemos para dar. Que muchas veces, por burocracia, por lo que sea, no se amoldan a lo que ellos necesitan como respuesta, pero que para nosotros sí son respuestas válidas. Tenemos niños que necesitaban una familia extensa de acogida comunitaria. Nosotros teníamos una respuesta y nuestra respuesta no acordaba con eso. Entonces, bueno, eso, ¿no? Por ahí el trabajo en red y por ahí validar un poco las respuestas que se pueden dar desde las instituciones. Bueno, ahora sí nos quedamos sin tiempo. Agradecerles, quizás a mí me parece que importante porque surgió en los disertantes cuando hablaban del deporte y también desde la política pública la gestión, y en estos momentos donde es tan necesario que miremos a los adolescentes de las políticas de protección social y los dejemos de mirar desde el sistema penal, dejemos de discutir si hay que bajar la edad de punibilidad y pensemos a pensar en políticas públicas proactivas como las que tienen que ver con el deporte, que nos permitan mirar a los pibes desde ahí. Me parece que está bueno que haya surgido esto en la mesa. Muchas gracias, Paulina. Buenas tardes.